¿De qué estás disfrazado? Naruto Kyuubi 6 colas. ¿Tienes 6 colas? ¿Sí? ¿Eso quiere decir que también tienes 6 anos? No vale. Uno solo. Un monstruo serio. Naruto, Narutito, no puedo estar más feliz de traer al canal uno de los shonen más influyentes de la historia, marcando una generación entera a punta de niños ninja que hacen cosas de ninja en su mundo de ninjas. Y más aún con uno de los momentos más importantes de la serie, como lo es el enfrentamiento final de Naruto y Pain, poniéndole fin al arco del personaje. De momentazos legendarios está hecho este arco, pero creo que ninguno dividió tanto a los fans como este. ¿Esta animación es buena o es mala? ¿Pudo ser mejor o es suficiente con esto? ¿La zanahoria te mejora la vista o es un mito? Todo esto lo veremos en otro video, porque aquí lo que haré será analizar una batalla que pudo ser nivel Dios, pero que algunos consideran nivel pecado, y que yo, como estoy un poco entre ambos bandos, solo diré que terminó siendo nivel Shinra Tensei. Sí, le di un nivel a pesar de que dije que no lo haría más. Y es que así soy yo. El capítulo comienza con un plano del rostro de Minato, el cuarto Hokage. Esto conecta con el final del capítulo, donde él mismo aparece para calmar a Naruto y sellar nuevamente el Kyuubi. Joder, esto sí es narrativa y apenas estamos comenzando. Este plano se divide en dos partes: las rocas del suelo en primer plano y Naruto con el resto del fondo, y el chakra del Kyuubi en segundo plano. El suelo nos limita el borde del chakra, que quizá no supieron cómo representar, y a su vez nos da una ligera sensación de POV de Pain, cosa que se reafirma con este plano de acá. Qué feo. Luego tenemos este plano centrado del sello con acercamiento a Kurama, abriendo sus ojos, casi como si estuviese viendo a Pain directamente. El aura se desvanece lentamente, Naruto se levanta y vemos como poco a poco los objetos que Pain le atravesó se van deshaciendo. El rostro de Naruto se ve finalmente, y a partir de aquí nos toma 5 cambios de movimiento el comienzo de la transformación. Y tengo que decirlo, el cambio de forma es fantástico, no solo por su exageración, sino por las curvas y el ritmo del mismo. Comienza en su brazo izquierdo, luego estalla y pasa por su pecho, moviéndose hasta su brazo derecho. Acá hay otro estallido antes de devolverse a su pecho, y allí sí que se descontrola todo. El personaje termina de deformarse, su aura aparece de nuevo, la pantalla se cubre de un vino tinto muy oscuro, y así damos corte al rostro de Naruto Kyuubi. La primera etapa de la transformación está completa, y aquí comienza la batalla. No solo la de Pain contra Naruto, sino la de los espectadores contra los animadores. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién tiene la razón? La respuesta es sumamente sencilla: mis suscriptores. Las 4 colas del Kyuubi aparecen de un momento a otro con 5 fotogramas. Luego tenemos 12 de reposo y comienza la locura. Este pequeño momento de calma se conoce como anticipación. Aparecen las colas, nos quedamos viendo y luego ¡boom! Exageración del ataque. Les seré sincero, todos los movimientos del Kyuubi me encantan. Creo que fue un acercamiento diferente hacia cómo se debe comportar una entidad generada completamente por chakra. Este fragmento de aquí no sigue una guía o una plantilla específica, solo son líneas deformes en cada dibujo que tiene, por supuesto manteniendo la silueta del Kyuubi dentro de lo posible. Es un estilo de animación más libre y mucho más expresivo, y personalmente me encantan estas propuestas. ¿Y saben cómo es la vaina? Más 100. Pero ojo, que me guste esto no quiere decir que esté de acuerdo con esto, y ya veremos por qué. Me saltaré toda esta parte porque no le encuentro sentido. Ajá, Naruto lanza un tornado, Pain se cubre, la animación está muy buena, pero hicieron esto como pa' qué.
Tú eres bruto, chico. El Seis Colas comienza a elevar la tierra del suelo sacando raíces y rocas gigantes. Este momento es clave porque se nos muestra lo mínimo que es Pain ante el poder abismal del enemigo al que enfrenta. Pero luego de esto tenemos este tremendo plano en contrapicado de Pain, estableciendo que no importa el poder de la bestia, él tiene la capacidad de hacerle frente. El Galum convoca a las piedras de Protenia, pero el hechicero ni se inmuta. Más 50 por los cubos Yutapón. Grande Nakamura. Ahora sí, la pelea comienza de verdad, 100% real, no fake, te lo juro por mis fotogramas. Luego del intercambio de pedazos dignos de un baile de discoteca, tenemos el primer momento que descolocó a los espectadores. El momento es excelente, pero los rasgos de Pain son excesivamente deformes y anatómicamente hablando, si recibimos un golpe similar, es cierto que nuestra piel se deformará de manera exagerada. También es cierto que la exageración es algo común en la animación para dar más expresividad e intensidad a la escena. Pero, a mi parecer, el problema radica en el tipo de elementos o personajes que estés deformando. Tenemos a Pain como alguien frío, fuerte, intimidante, poderoso y calculador. Su gran agilidad y dinamismo no le quita que sea un opuesto completo a Naruto. Por ejemplo, de la misma manera, exagerar al Kyuubi me parece excelente, puesto que es un ser sobrenatural compuesto por chakra. Pero Pain no, él es un ser humano común y corriente, anatómicamente hablando. Y si es que hasta la bandana se le deforma. Por lo tanto, lo lógico es que mantuviesen sus exageraciones lo más regulares o mínimas posibles, para generar un contraste, algo como esto. Luego tenemos este momento que me parece buenardo. Pain vuela por los aires recuperándose del golpe, el ritmo funciona bastante bien, pues su velocidad es mayor a la de los elementos grandes en el fondo, y sin embargo, esta disminuye a medida que se acerca a la cámara. Buena transición, pero no hay un momento de descanso ya que el Kyuubi ataca de nuevo. Este momento me resulta interesante y sumamente efectivo, porque a pesar de ser caricaturesco podemos apreciar la fuerza de los golpes. Esto se debe al tamaño de las manos del Kyuubi y de la roca, sumado al movimiento de cámara que se produce con cada impacto y el humo salido del suelo. Buena estrategia la de crear un plano más cercano a la cámara con estas rocas para cubrir la parte baja de la animación y a su vez dar perspectiva. Más 10 por pillín. Sin embargo, esta transición se siente rara porque el humo nunca cubre la parte baja del plano y hay un corte limpio, así que -1. Tenemos 28 fotogramas de Pain saliendo de la Tierra. Este tipo de momentos me agradan porque nos demuestran la fluidez que tiene todo el corte incluso en situaciones menos dinámicas. Más 10 por ese salto y más 10 también por la división de los planos. Este momento es excelente a nivel compositivo. El paneo de cámara nos da un movimiento vertical, la dirección de los truenos es descendente hacia el centro bajo del plano y luego tenemos uno a la derecha, seguido de uno a la izquierda, ambos fuera de estos cuadrantes. El chakra que aparece en espiral seguido de la esfera y los movimientos curvos de su aura nos generan contraste de formas, puesto que en su mayoría las figuras y direcciones que vemos son rectas o cuadradas. La aparición de los huesos es repentina, no quiere decir que sea mala, pero quizá unos fotogramas más nos hubiesen dado mejor transición de líquido a sólido. Esto no lo entiendo. -2. Ah, pero esto sí, más 100 por ese seguimiento de cámara tan limpio y directo. Y finalmente llegamos hasta este momento. El momento que dividió a tanta gente y todo por una confusión. Ya les haré un video explicando qué pasó aquí exactamente, pero les puedo resumir lo siguiente. El estilo de dibujo es una decisión artística. En esta escena quisieron darle sensación de velocidad a Pain, por lo tanto exageraron. Si mezclamos las dos cosas con lo que dije anteriormente sobre cómo es el personaje, tendremos como resultado una estética que nos saca por completo del momento, ya que al mostrarnos velocidad y exageración en Naruto, teníamos momentos como estos.
Y al acostumbrarnos a esa línea estética, es muy extraño que nos muestren esto, cosa que se acentúa más al ver que nunca volvieron a utilizar esta estética. Y si bien haré otro video explicándolo mejor, aquí les traigo una versión animada por mí. 俺の痛みはお前以上だ。 Pain inunda toda la aldea para aventajarse y tenemos 6 cortes de anticipación en el cual resalto la puesta en escena y la dirección. Es vertical hacia arriba, la composición es aireada, figuras curvas con figuras rectas, la tierra totalmente cubierta por el agua va de derecha a izquierda, plano 2 pero cubierto en agua. Comienza el segundo round, Pain corre hacia la cámara y el movimiento es arqueado. Recordemos que los arcos funcionan para dar más naturalidad y dinamismo a los movimientos. Al cubrir la cámara por completo, tenemos un corte donde se aleja en sentido contrario y esto sí que es una transición. Más 30. ¿Y saben qué? Yo sí le doy un más 20 a este momento. Esta secuencia se apoya en la retícula de forma impresionante. Pain entra al cuadro desde la esquina inferior derecha, sube hasta el centro superior y luego baja hasta este punto. Sube nuevamente en diagonal y lo vemos alejarse, cambiando de forma y tamaño. Luego lo vemos saltar como un pez y fijémonos en que su primer salto es en este cuadrante, su segundo es en este. Allí sigue las líneas diagonales y luego se posiciona con las horizontales y verticales a la vez. Detallazo el hecho de que esté la mayor parte del tiempo en el cuadrante derecho para luego salir por el izquierdo. Vean acá lo básico pero efectivo de esta composición. Comienza con elementos verticales en primer plano contrastando con horizontales en el segundo plano. Esta roca gira sobre su propio eje mientras que ocupa el resto del plano hacia la izquierda, dándonos movimientos circulares al igual que Pain y el brazo del 6 colas. Hay un excelente contraste de líneas rectas de elementos grandes y emblocados con el movimiento circulares de elementos pequeños y dinámicos. Pasamos ahora a un encuadre mucho más cercano y nunca está de más resaltar la división de planos junto con Pain acoplándose a la línea diagonal de la retícula. Tremendo encuadre de más 40 con el agua siguiendo las líneas diagonales, Pain las verticales y la roca del fondo cubriendo casi 3 cuadrantes completos del plano. Los movimientos son rápidos y dinámicos, por lo tanto contrastan con el brazo del 6 colas, acercándose a lo lejos. Excelente uso del impacto en el agua para cambiar no solo la posición de Pain, sino la posición de la cámara. Tenemos un gran alejamiento, 2 cortes rápidos y Pain cae sobre la tierra. Más 100 por concluir la secuencia en este encuadre. Este momento me encanta por la agresividad que transmite. Esto se da por los cortes tan seguidos que tiene mostrándonos distintas perspectivas de las esferas de chakra que impactan a Pain. Va de cerca a lejos, cerca, lejos, cerca, lejos. Este momento es rarísimo porque se nota que esto es una ilustración de fondo separada en otra capa y no hecha en cuadro a cuadro. Momento After Effects. Esta parte tiene una animación muy buena, así como un cambio cromático increíble. No hay mucho que resaltar, pero sí comentar que quizás le faltó algo más de dramatismo a la ruptura del sello. Un movimiento más rápido de la mano quizá, ya que está muy estático para un momento tan importante. Bonito acercamiento con esa exageración, me encanta. Más 10. Nuevamente secuencia donde nos muestran que Pain es insignificante ante el poder del QB. Una secuencia más 100. Este momento de acá funciona, pero de nuevo el rostro de Pain es rarísimo, sobre todo cuando el QB coloca su mano sobre él. Estos también están muy raros, pero debo confesar que me gustan, aunque tal vez con un tanto menos exageración funcionarían más. Saltemos a esta parte donde resalto la gran composición circular que tiene. Dato importante, siempre es recomendable hacer las nubes siguiendo una línea curva cada vez que se ven desde un plano en contrapicado, es decir, de abajo hacia arriba. De nuevo la composición de líneas curvas, esta vez apoyada por el muro de piedra, ahora contrastando con la roca y el humo que se eleva hacia el cielo y los rayos de luz que caen en rectas diagonales.
Ahora, acá hay otro momento de contraste interesante, ya que la mayoría de las líneas son diagonales descendentes. La dirección es hacia abajo, pero la explosión generada por el QB no solo es inversa, sino que es mucho más grande y expansiva. Bajamos controlado. Aquí comienza el tercer round y lo hace con un plano similar al inicio del segundo, solo que más dinámico apoyándose con un plano un tanto contrapicado. Más 200 en esta persecución con una división aparente de 4 planos. Aquí la exageración del dibujo en los personajes es correcta y la sensación de velocidad sí se entiende bien. Esto se apoya en el fondo con un desenfoque de movimiento muy fuerte, a tal punto de que los árboles parecen simples siluetas transparentes. Y el último fragmento de esta pelea es el Chibaku Tensei, esta vez de la mano de Norio Matsumoto, animador estrella de toda la serie. Debo resaltar el cambio de ritmo tan brusco, ya que de velocidad se pasa a fuerza. Este último tramo representa el poder, por lo tanto lo más destacable son los planos del ambiente destruyéndose, más 20 al momento en el que el Kyuubi queda atrapado en las rocas. Los movimientos son lentos, la destrucción va de menos a más. Esta expresión es bien rara, este plano es brutal, más 10 a esta transición tan buena. Y con esta catástrofe tan abismal y estos planos tan hermosos, le damos fin a esta desmedida batalla. El capítulo continúa hasta que Kurama está casi completo y Minato aparece para detenerlo, pero todo ese fragmento tiene una animación e ilustración muy buena y efectiva, llena de dramatismo y expresión, así que lo obviaré. Háganmelo saber si quieren que analice toda esa parte. Como una última opinión completa y totalmente personal les digo que me gusta 1000 veces más la pelea animada que en el manga. Entiendo las dificultades de representar algo tan excesivo en manga, pero sí me parece que la animación realza mucho más la escala de poder. Hace ver a Pain más intimidante e inclusive nos da la sensación a veces de que esto es una batalla de monstruos, con la diferencia de que uno controla más su poder que el otro. Y para eso es una adaptación animada, para explotar los momentos cumbres, exagerar el dramatismo y elevar varios niveles más la historia que se nos está contando. Si el video te gustó, te entretuvo o te reveló secretos ancestrales que desconocías con respecto a la animación, dale like, comparte, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Así ayudarás a más personas a descubrir mi contenido y me ayudarás a mí a seguir con el canal. Nos vemos en Konoha. Por cierto, la zanahoria contiene grandes cantidades de beta-caroteno y vitamina A, los cuales nos ofrecen una buena fuente de vitaminas para evitar la degeneración macular y las cataratas. Sin embargo, no ayuda demasiado a mejorar nuestra visión, así que si padeces de hipermetropía o miopía, cómprate unos lentes.